A esta hora de la mañana está con nosotros Gustavo Larrea, titular del Movimiento Democracia Sí. Gustavo, buenos días, bienvenido. Janet, un gran gusto estar aquí. Bueno, estamos en un año preelectoral y ya se empiezan a visibilizar todas la intención de distintos movimientos y partidos políticos por entrar en la carrera electoral. Sin embargo, hay algo que preocupa y es, nuevamente parece que vamos a estar frente a una elección en donde hay por lo menos 15 partidos políticos, partidos o movimientos políticos que van a presentar candidato. Y eso si bien es democrático, porque todo el mundo tiene derecho a participar, no sé si es muy conveniente. ¿Cuál es su lectura? Conveniente para que la gente pueda elegir bien, para que digamos, las distintas facciones y tendencias puedan tener realmente una representación que realmente pueda responder a los intereses de cada grupo de votantes. El tener muchos candidatos divide las votaciones y favorece, pues, no a quien quizás merece o tiene el apoyo de la mayoría de los ecuatorianos. Sí, yo creo que esa es una expresión de la propia realidad ecuatoriana. No es la única vez que vamos a enfrentar este fenómeno. Lo hemos enfrentado desde el inicio mismo de la democracia, al menos de su última etapa de algo más de 40 años. Hemos tenido elecciones con 8, 10, 11, 12 candidatos y parece que ahora va a ser más o menos lo mismo. Creo que es necesario la consolidación de grandes tendencias políticas nacionales, pero no están consolidadas. Hay fraccionamiento, no hay unidad en ninguna de las tendencias, ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en el centro izquierda, ni en la centro derecha, ni en el populismo. Por lo tanto, vamos a tener probablemente un escenario con muchos candidatos e incluso un escenario adelantado. Yo creo que hay muchos que están ya en campaña y que quieren adelantar el proceso electoral. Yo soy de los que creo que las definiciones electorales hay que hacerlas a mitad de este año y no antes, porque hay que exigirle al Parlamento trabajo, hay que exigirle al Ejecutivo que trabaje. No podemos cerrar al Ejecutivo ni al Legislativo a 1 año y 4 meses de que terminan sus funciones. Y nosotros como democracia sí creemos que es fundamental exigirle ahora al Gobierno Nacional y a la Asamblea una reforma profunda del sistema educativo nacional. Claro, es entre varios temas pendientes. Sin embargo, antes de entrar en cuáles son los pendientes que le quedan al gobierno, a la asamblea y a las distintas instituciones que deberían tener el terreno mucho más aplanado para el próximo gobierno, cualquiera que sea, no por beneficiar o por perjudicar a un partido político, se pueden dejar de tomar decisiones en este país. Pero previamente, en torno a esta realidad, ¿cuál es mi análisis? Y es que cuando hay demasiados candidatos, el problema es que la gente empieza a escuchar al que más grita, al que más dinero tiene, al que más ademanes hace y no escucha ideas y propuestas. Si se presentaran menos candidatos, ¿no sería más fácil, digamos, permitir que la educación, que la población se autoeduque en ese sentido y se vaya por teorías, tesis y propuestas y no por el candidato que más le llame la atención? Lo ideal es eso, lo ideal es que la ciudadanía se pueda pronunciar sobre temas que incluso le afectan, como educación, la misma economía, la política de salud y de salud pública, la política ambiental, la política internacional, y no simplemente porque la elección sea una campaña de eslogans y caras. Es decir, esos eslogans, esas caras deben representar un contenido que la sociedad lo debata, lo discuta, y creo que a esa democracia debemos moldear hacia futuro. Pero no vamos hacia allá, con tantos candidatos. Yo no creo que estemos en este momento como ciudadano, 15 propuestas con 15 planes de gobierno, ¿cómo analizarlos? Es imposible. Absolutamente de acuerdo contigo, Janet. Creo que la restricción de la participación ciudadana en el periodo de correísmo y de la participación política desborda en un interés de muchos por participar. Y esa participación, no hay un mecanismo aún de canalización. Creo que el mecanismo es aquellas fuerzas que no obtienen más del 4% de la votación deben ser eliminadas. Y creo que ese mecanismo no nos resuelve el problema en el corto plazo, nos resuelve en el mediano plazo. Y vamos a enfrentar en el corto plazo una dispersión de candidaturas. Creo que esa es la expresión de la realidad actual del país y comparto tu diagnóstico. Pero eso no se soluciona solamente eliminando, digamos, a los más pequeños o a los más débiles, sino analizando y exigiendo a los, digamos, grandes partidos políticos o de mayor influencia política en el país que dejen de pensar en sus propios intereses, que dejen de pensar en sus propias conveniencias y empiecen a pensar en el país.
porque eso es lo que vemos. No hay, la calidad de políticos en nuestro país no mejora. Vamos a una elección de las mismas calidades, es decir, en donde vamos a elegir personas y no, digamos, tendencias, ideas o propuestas, sino personas. Y esas personas se convierten en caudillos. Lamentablemente, gran parte de lo que dices es así. En un momento como el actual, donde deberíamos tener las fuerzas políticas y sociales un acuerdo mínimo, acabamos de vivir hace poco tiempo una explosión social gigante en octubre. La evaluación de octubre no nos lleva a decir la gente protestó exclusivamente por el alza de los combustibles. Aquí hay un problema social no resuelto, de pobreza extrema, estructural. Hay una parte de la población ecuatoriana que no accedió a la tierra, que tiene en usufructo la tierra comunitaria, y eso genera condiciones de vida, diría yo, en que una parte de nuestra población andina vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, más aún si se les quita el derecho a estudiar a sus hijos en las escuelas, cerrando las escuelas comunitarias. Expresa un problema social, y frente a esto deberíamos tener un acuerdo mínimo de hacer una reforma a la ley de comunas, de resolver este problema económico y social y cultural que afecta a una parte significativa de ecuatorianos. Igual deberíamos responder frente a esta oleada antiética y de corrupción que vivió el país en la década pasada, o igualmente frente a la crisis del sistema educativo. Las fuerzas políticas y sus líderes tienen la obligación de sentarse a conversar, de sentarse a acordar acuerdos mínimos. Yo no creo que sea posible acordar en todo, pero al menos acuerdos que permitan fortalecer la democracia y sus instituciones, garantizar procesos electorales libres y transparentes y no juegos electorales manoseados. Yo creo que el país requiere 3, 4 acuerdos fundamentales de todas las tendencias políticas. Pero no lo veo. Yo creo que hay que trabajar por él, Janet. Creo que hay tareas que son justas y demoran mucho tiempo en hacerse, pero la justicia generalmente termina triunfando. Y ahora estas elecciones vienen con este ingrediente, con toda esa muestra que vimos del descontento social de octubre, con un ingrediente adicional que son estos grupos que al parecer están organizados, que son grupos que han sido entrenados, que son grupos que vienen armados, lo que vimos fue armamento casero, pero quién sabe en qué más puedan estar y cómo están preparándose en este año para también participar generando ese caos. O el próximo gobierno, ¿cómo lo ve usted con este ingrediente que puede potenciarse mucho más dependiendo de quién gane? Aquí hay un problema social muy profundo, a más de intereses golpistas que se expresaron con claridad en octubre, el incendio de la Contraloría General del Estado, las protestas, entre comillas, que fueron saqueos. Hay una manifestación clara de violencia, pero también hay un problema social no resuelto. El país requiere un acuerdo para superar definitivamente la pobreza, para erradicar la pobreza y consolidar el desarrollo económico. Son caras de la misma moneda. El país requiere acuerdos en esa dirección. No podemos vivir los ecuatorianos de espaldas unos a otros en una bomba de tiempo si no solucionamos el detonante de esa bomba de tiempo, que es la pobreza extrema. Son siglos que no solucionamos ese problema. Solucionémoslo. Actuemos con sentido de urgencia. Aquí hay problemas en la nación que requieren ser resueltos ya y no esperar una campaña electoral un año y un nuevo gobierno en año y medio. Hay que actuar con sentido de urgencia. Pero, por ejemplo, en el sentido de urgencia, y con esto termino, tengo un minuto para esto, usted habla de hacer reformas profundas. Nuevamente una reforma al sistema educativo. Vemos, y me conversaba usted, que esto de las escuelas del milenio fue un fracaso total. No, tenemos unas hermosas infraestructuras, le planteaba el otro día a la ministra de Educación que en Golondrinas, 3 años cerrada la escuela del milenio y no han podido reabrir tampoco todas las escuelas en ese sector. Y usted me decía que tenemos otra vez niños que quedaron fuera del sistema. Así es, volvemos a tener una generación o parte de una generación de niños entre 6 años y 15 años de edad, adolescentes, que no entraron al sistema educativo por haber cerrado las escuelas comunitarias en vez de haberlas mejorado, en vez de haberlas complementado con el sistema de escuelas llamadas escuelas del milenio. Pero la crisis a nivel de la educación media igual. El bachillerato general unificado no solucionó el problema. Hay que ir hacia un nuevo bachillerato diversificado, especializado, técnico. Hay que recobrar la formación en los colegios de ética, hay que recobrar la formación en cívica, hay que recobrar la formación en valores humanos. En inglés, en computación. En inglés, en computación. La educación moldea la sociedad del futuro. Y una sociedad del futuro tiene que ser
con valores. Y creo que ese cambio es urgente, no espera más tiempo. Gracias, Gustavo. Con eso Gracias, me voy a quedar. Y simplemente para acotar a lo que usted dice, recordarles a las familias ecuatorianas que los valores, los principales, se centran y se producen en la familia. Allí es donde se generan los principales valores que se refuerzan en un sistema educativo que necesita también enfocarse en ese lado, en ese tema. Gracias, Gustavo, por estar esta mañana. Hasta aquí los desayunos de 24 horas.